Bienvenidos una vez más a este espacio Charlas en Cuarentena, una producción original de la Coordinación de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Les saluda Isaías González, que ahora en estas condiciones de cuarentena, pues estamos unidos a la distancia haciendo comunidad universitaria. Saludo también a mi compañero Eduardo Sánchez. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ya buenas tardes, Isaías González y amigos de Radio UACM, que ya son las 13 horas con 3 minutos. Les damos la bienvenida a Charlas en Cuarentena, un programa más, hoy viernes 22. Y bueno, solo dejarles abierto a nuestro público que la forma de contactarnos es a través del Facebook de Radio UACM, donde pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, y también a través del chat de mixlr.com/Radio UACM, y ahí pueden ingresar sus preguntas o sus comentarios. Quiero dar la bienvenida al coordinador de comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestro Mario Viveros Barragán. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a ti, a todo tu público. Buenas tardes, Lucy. Quiero nada más interrumpirlos un minutito para darles unas palabras de bienvenida institucionales, es decir, a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Las voy a leer muy rápido. También avisarle al público que nuestra otra invitada, Lenit, estará conectándose en unos cuantos minutos. Ella estaba en un foro y ahorita, en cuanto pueda, se va a conectar también. Estarán tanto Lucy como Lenit hablando sobre el tema. Entonces, les quiero dar la bienvenida a este espacio de la Radio UACM. Bienvenidas a ustedes que han sido desde el ejemplo, el espíritu de resistencia y lucha en contra de esta terrible pesadilla que nos ha tocado vivir durante los últimos años en este país. Son, junto con sus compañeros y compañeras, y junto a otros grupos que resisten, de lo mejor que tiene nuestra sociedad. Sépanlo. Están en su casa, porque esta universidad y su comunidad estarán siempre del lado de las causas justas de nuestra sociedad. Bienvenidas otra vez y muchas gracias por su lucha, Lucy. Muchas gracias por su lucha, Lenit. Bienvenidas y les dejo los micrófonos. Así es. Muchas gracias, Mario Viveros, coordinador de comunicación de la UACM. Y bueno, pues comenzamos el programa ya como lo anunció Mario Viveros. Y bueno, en esta bienvenida y nosotros en nuestras redes sociales, está en este momento con nosotros la representante del colectivo Madres en Búsqueda, Coatzacoalcos. Pero discúlpeme, tenemos aquí, ahora sí, tenemos la fundadora y directora del colectivo Solecito. En efecto. ¿Sí? Lucy Díaz Genao, gracias, bienvenida, como se dio en la presentación, la bienvenida, estás en tu casa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes, Cirilo, Eduardo, Mario, muchísimas gracias. La verdad que, y a todo el auditorio, para nosotros es una oportunidad valiosa estar en esta comunicación con una universidad tan importante como la de ustedes. Muchísimas gracias. Lucy, bueno, entramos de lleno al tema y bueno, más que nada, pues nos gustaría que nos platicaras, pues, ¿qué es esto del colectivo Solecito? Si bien ya lo mencionó Mario Viveros, que pues es este colectivo en búsqueda, por supuesto, de gente que ha desaparecido en nuestro país, que este es un tema de muchos años, pero ¿cómo es que surgen ustedes? ¿Cuál es la génesis, pues, de este colectivo que nos gustaría que los platicaras? Sí, el Solecito surge precisamente como una respuesta a la negligencia, a las omisiones, a la corrupción del Estado, del gobierno. Porque nosotras nos encontramos de repente que nuestros hijos no estaban desaparecidos y no había quien hiciera nada. Y nosotros decidimos, pues, activarnos para poder poner un frente de lucha. Porque, francamente, si no lo hacíamos, nos íbamos a quedar sin saber nada de nuestros hijos. Entonces, nosotros consideramos eso totalmente inaceptable y estando nuestros hijos de por medio, no íbamos a permitir que eso sucediera. En el colectivo, en esos momentos que el colectivo se formó, estábamos bajo el gobierno del esbirro de Javier Duarte de Ochoa, que verdaderamente
resultó ser una persona no solamente un criminal, porque lo que hizo fue de verdad, fueron acciones criminales, también una persona sin ningún escrúpulo para conducirse en asuntos también de gobierno. Vemos que precisamente una de las acciones que nosotros hicimos el día de hoy fue sacar un pronunciamiento por lo de los bienes que ayer, en esa semana, le quitaron el embargo, algo que nosotros consideramos totalmente inaceptable, como decía, vuelvo a usar la misma palabra. Es imposible permitir que esta impunidad siga de esta forma, ¿no? Caminando así. Entonces, así surgió Solecito. Éramos muy pocas en un principio, estábamos bajo el peor de todos los gobiernos que podíamos haber estado para empezar un colectivo. Sabíamos que corríamos riesgos, sin embargo, cuando los hijos están de por medio, las madres no medimos ningún tipo de consecuencias y hacemos lo que tenemos que hacer para encontrarlos. Fue lo que en un momento, en el principio, cuando el colectivo se formó, y como te decía, muy pocas, pero una vez que las mamás de Veracruz, mamás de desaparecidos, vieron que salíamos adelante, que salíamos y nos manifestábamos, poníamos nuestras pancartas, gritábamos, se animaron porque vieron que sí se podía. Y ahí comenzaron a anexarse muchas mamás que habían estado sufriendo solas. Entonces, pues llegaron con nosotras y el colectivo fue creciendo muy rápidamente. Fue algo de verdad impresionante, como de 8 mamás que éramos al principio más o menos, 8 o 9, de repente ya éramos 40 en un mes. Entonces fue un crecimiento muy rápido. Eso le dio mucho ánimo a las mamás, mucho aliento para comenzar a luchar por sus hijos. En un principio, como te decía, bajo ese gobierno teníamos que tener mucho valor. Lo tuvimos y lo seguimos teniendo. Entonces, pues surgió el Solecito de esa manera y con una cualidad muy, muy particular, que el Solecito es un colectivo de madres, porque la mayoría somos madres, hay unas cuantas hermanas, hay unos padres también, pero esposas, el grueso del colectivo lo componemos madres de desaparecidos. Nosotras también impusimos la filosofía de la hermandad. Es una sororidad más que un colectivo cualquiera. Solecito es una hermandad. Nosotros, como te decía, somos independientes, no tenemos apoyo del Estado, no tenemos apoyo económico. El trabajo que nosotros hacemos es totalmente autónomo en ese sentido, porque queremos poder tener la decisión de nosotros hacer las búsquedas y de determinar nuestras acciones sin ningún tipo de riendas, ¿no? Que no nos pongan ningún tipo de trabas. Por eso el colectivo es muy característico en ese sentido, de que nos requerimos que nos tengan que apoyar y nos da un poco de maniobrabilidad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es muy, muy ventajoso para eso. Correcto. También quiero dar en este momento la bienvenida a nuestra otra invitada, Lenid Enríquez Orozco. Ella es representante del colectivo Madres en Búsqueda, Coatzacoalcos. Gracias, bienvenida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, disculpen por entrar unos minutos antes. Estaba en una reunión antes, entonces por eso se me complicó un poquito. Pero muchísimas gracias por la invitación y pues nada, aquí estamos. Gracias. Un poco entramos en la misma pregunta para darle la bienvenida y a nuestro público que te está escuchando por Radio UACM. Si nos están sintonizando en este momento, ya están nuestras 2 invitadas. Y bueno, la misma pregunta que le hacía a Lucy era que nos hablaras un poco sobre el origen y el cómo es que surge este colectivo, Lenid, por favor. Claro que sí, Eduardo. Este colectivo inició hace 5 años, en un mes de junio, a raíz de la desaparición de 5 jóvenes en el 2015.
Ellos desaparecen a consecuencia de un blindaje llamado blindaje Coatzacoalcos, que en aquel entonces lo operaba el secretario de Seguridad Pública, y estaba, también venía desde las órdenes de Javier Duarte, ¿no? Entonces, inicialmente no nos conocíamos, nos conocimos en la fiscalía cuando fuimos a poner nuestra denuncia, y sin darnos cuenta nos dimos que éramos un grupo de vecinos alrededor de unas 500 metros a la redonda, que pasábamos por una situación en ese momento y empezamos así como a podernos ayudar a seguir con nuestra lucha, a ir a diferentes lugares, desde la fiscalía, ir a diferentes lugares. Íbamos juntas y así fue como empieza el colectivo con 5 personas, con 5 mamás, después se sumaron otras personas más que estaban pasando por una situación igual. Posteriormente al evento del 11 de mayo, sigue una desaparición masiva en septiembre. Y es así como el colectivo empezó a tener un poquito más de auge, porque ya empezamos a hacer manifestaciones, ya empezamos a tomar calles, ya empezamos a pegar fotos por distintos lugares. Y fuimos creciendo poco a poco y ahorita tenemos aproximadamente alrededor de 35 familias que le damos el acompañamiento y que pues seguimos impulsando el paradero de nuestros familiares, de saber qué les pasó, por qué les pasó, quiénes lo hizo y más que nada la justicia, ¿no? Isaías, ¿quieres preguntar algo? La pregunta es, ¿siguen realizando algunos trabajos ahora en este estado de cuarentena? Quisiera dirigírsela a Lucy y después, por favor, Lenny. Sí, nosotras hoy en día, saludos, Lenny, perdón, que no la había saludado. Nosotros hoy en día que estamos en cuarentena hemos considerado lo más prudente pues mantenernos resguardadas, ¿no? El tipo de búsqueda que hacemos requiere de participación de las autoridades y las autoridades en Veracruz, tanto los servicios periciales como las fiscalías están en cuarentena también. Entonces, no es muy razonable porque las compañeras tenemos que ir en camionetas todas juntas y sí nos pondríamos en peligro de contagio. El tipo de búsqueda en campo no lo podemos hacer. Sin embargo, hemos estado haciendo actividades por internet, también tratando de poner orden en los expedientes de las compañeras, trabajo administrativo en general, y también corriendo la voz. Hemos hecho muchísima diseminación de la problemática a nivel incluso internacional. Felizmente para la tecnología ha venido a ser un vehículo muy importante para este tipo de propagación, ¿no? de la tragedia que estamos viviendo, de que se dé a conocer, porque el Estado mexicano durante muchos años se dedicó a mitificarla, ¿no? y a criminalizar a las víctimas, a decir que no, que en México no habían desaparecido, que lo que se desaparecían eran delincuentes y que no, o sea, reducirle toda la importancia para criminalizar a las víctimas, revictimizarlas, entonces el Estado lavarse las manos. Ha habido que hacer un trabajo muy extenso y pero muy tesonero para desmontar toda esa mentira que impusieron, y hoy en día, pues, toda esta, precisamente por medio de la tecnología, hablando con diferentes actores internacionales y también nacionales, hemos logrado ir haciendo camino en la propagación de la realidad, de la tragedia de las desapariciones, que hace tanta falta dar a conocer, porque mucha gente todavía no sabe la realidad. Mucha gente sigue creyendo el discurso del Estado y es necesario desmontarlo y poner en su lugar la realidad, que es que miles, cientos, en México son cientos, dicen 61,000. Sí, 61,000 posiblemente, yo creo, en Tamaulipas y Michoacán. Pero en todo el país tiene que haber un número no menor de 150,000 desaparecidos. Esa es la cifra que creo que es mucho más parecida a la realidad. Lenny, por favor. Sí, también como bien lo dice mi compañera Lucía,
nosotros también hemos tratado de hacer búsquedas. Definitivamente la gravedad y la naturaleza en la que estamos viviendo ahorita, pues sí nos limita muchísimo. La mayoría de nosotras lo que hacemos es búsqueda en campo, es ir a lugares a escarbar, es ir a lugares a penales a ver si están ahí los desaparecidos. Entonces, pues viene esta pandemia a retrasar todo lo que en algún momento hemos impulsado, hemos tratado de sacar adelante. Entonces, lo único que nos queda hacer es hacer una búsqueda en vida por estos medios, ¿no? Es la difusión de fichas, es inclusive, por ejemplo, ahorita una campaña a la que normalmente lo hacemos con marchas, con exigencias y todo eso, pues es el 10 de mayo. Entonces, ahorita nos tuvimos que actualizar de alguna manera, o más que actualizar, creo que evolucionamos a este tipo de plataformas en donde nuestras exigencias se han convertido aquí, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido muy, muy difícil tratar de hacer búsquedas en estos tiempos, pero seguimos escribiéndolo a los fiscales, seguimos tratando de seguir impulsando que sea una búsqueda. Como bien lo dice Lucy, las autoridades han querido manchar el nombre de estas personas desaparecidas y por eso estamos nosotras aquí, para hacer valer sus derechos, y es por ello que nosotros seguimos impulsando de la manera que seamos, desafortunadamente desde casa, pero seguimos así teniendo algún tipo de búsqueda. Quiero entrar quizá a la que sea la pregunta más difícil de toda esta entrevista, empezando por Lucy. ¿Qué se han encontrado en esta búsqueda? En esta búsqueda hemos encontrado el horror, el infierno, visto sin ningún tipo de filtros, verlo directamente. Nosotras, en la búsqueda que nosotros hacemos, hay una búsqueda que hicimos en Colinas de Santa Fe, que encontramos 298 cuerpos con cráneo y 4 sin cráneo. En una de esas fosas me tocó a mí, cuando se abrió, ver, eran 15 cuerpos. Es algo que la memoria jamás lo va a borrar, ¿no? Para mí fue pues un dolor, es un dolor muy grande, una pena, todas esas vidas jóvenes perdidas. Pero también trae una especie de alivio, ¿no? Nosotros vivimos el camino de la dicotomía, de la dualidad, ¿no? De que nosotras tan de repente parecemos desesperadas, porque sí lo somos, pero también tenemos una esperanza muy grande, porque queremos encontrarlos. Entonces nosotras luchamos cuando otras dicen, ¿por qué esas señoras no se rinden ya? Y pues se quedan en sus casas, ¿no? Así vivimos, la vida de nosotras es una vida totalmente ambigua. La gente no la alcanza a comprender, pero es lo que nosotras tenemos. No hay manera, es algo natural, no es un impulso que venga fabricado ni nada de eso. Estoy segura que sucede lo mismo con Lenit, que ella es hermana de un desaparecido. Para mí, con mi hijo, es lo mismo, el mismo ímpetu, la misma necesidad de encontrarlos. Y nosotras, cuando salimos a buscarlos, ya no tenemos vuelta atrás. Ya nosotros sabemos que eso es lo que vamos a hacer y posiblemente nos vamos a dedicar hasta el último día de nuestras vidas. Sí nos hemos encontrado con mucha negativa de parte de la misma sociedad incluso. Hoy en día ya hay un poco más de aceptación, pero pues sí hemos encontrado muchísima resistencia y incluso insultos, ¿no? Pero ya cada día es menos, cada día hay mucho más comprensión al tema. Hemos encontrado en las autoridades mucha corrupción, mucha mentira, falsedad, negación. Hemos encontrado simulación. En este camino, la verdad, nadie se hubiera imaginado de lo difícil que es también las personas con las que uno trata. Hay muchísimo golpeteos porque pues, estamos muy dolidos, estamos muy lastimados y a veces se trae un bagaje que es complicado, ¿no? Pero en realidad hemos visto el infierno, sin embargo queremos ver
queremos ver también el cielo cuando los encontremos, y por eso nosotros luchamos tanto. No nos detenemos, esa no es una opción de hecho, pero para nosotros lo más importante es llegar al momento en que los encontremos, o por lo menos seguir luchando para encontrarlos, porque el sustituto de encontrarlos es buscarlos. Así es que nosotros seguimos y estoy segura de que muchas mamás que estén viendo el programa en algún momento van también a sentirse identificadas, que el que tiene un hijo desaparecido o un familiar desaparecido muy cercano, simplemente la vida ya tiene otro matiz. Esa es la realidad. Querida Elenit, ¿con qué se han encontrado? ¿Qué se han encontrado en esta búsqueda? Coincido muchísimo con lo que dice Lucy. Nos hemos encontrado muchísimo con la burocracia, nos hemos encontrado con la revictimización, nos hemos encontrado con la deshumanización. Es increíble, en lo personal, me ha tocado ver horrores en cada fosa clandestina y me pregunto, ¿por qué habrá seres humanos que logren tener la mentalidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Desde encontrar cuerpos sumamente mutilados, desde encontrar a cientos de cadáveres en una fosa, como bien lo dice Lucy, trabajó su fosa, nosotros hemos trabajado en diferentes lugares, pero sabes, la corrupción en la cual puedes encontrarte dentro de una fiscalía que se dedique a proteger y salvaguardar tus derechos como víctima es increíble también. Pero también nos hemos encontrado con solidarios que nos han ayudado a estar donde estamos hoy. Nos hemos encontrado con psicólogas que nos han ayudado a vivir con este dolor, porque no se supera. Este dolor aprendes a vivir y aprendes a ponerte una investidura de decir, hoy voy a salir adelante y voy a luchar por esto, por esto y por esto, ¿no? Por nuestros desaparecidos, por mi hermano, por el hijo, por todos. Nosotros buscamos a todos. Entonces, es increíble que nosotras a estas alturas empecemos a buscar a nuestros familiares y nos topamos con cada situación a las que nos tocó vivir. Y ya estamos aquí y nos toca afrontar lo que nosotros vivimos. Lalo. Sí, es que precisamente estamos actualmente en un contexto como la pandemia y empiezan a brotarse otro tipo de realidades. Pero yo quisiera preguntar a ambos colectivos, hasta antes de esta pandemia, ¿nos pudieran decir cuáles habían sido, si es que de alguna manera se puede decir de esta manera, sus logros más representativos que como colectivo, desde que se fundaron hasta antes de la pandemia, se llegaron a tener? Entonces, bueno, me gustaría comenzar con el colectivo Solecito y luego con el de Madres, por favor. Muy bien. Los logros del colectivo. Los logros son de diario, son de cada minuto, son de cada momento que nosotras estamos de pie, aunque deberíamos estar pues tiradas, ¿no? Derrotadas. El logro del colectivo es que seamos hermanas, a pesar de todas las vicisitudes y de las diferencias que siempre hay entre los seres humanos, de que siempre prioricemos la hermandad, que seamos esa sororidad que mencionaba yo. El Solecito es una sororidad. Eso es lo principal para nosotras, ver por las demás, apoyarnos, ser el respaldo moral, el respaldo emocional de las demás, porque cada día prácticamente caen una, dos o varias en la desesperación, en el dolor, en la pena, porque que cumple años la persona desaparecida, que cumple años de desaparecido, que algo sucede, ¿no? Y son, las fechas nos torturan, las situaciones también, que fuimos a una reunión y no conseguimos nada, como siempre, la desesperación, el decaimiento, ¿no? de las derrotas que llevamos de día a día, pero que sin embargo nosotros la convertimos en más motor de lucha. Nosotras llevamos continuamente pues empujes hacia atrás que nosotros seguimos hacia adelante, porque somos una resistencia moral, más que de otro tipo,
Los colectivos somos de verdad los que estamos poniéndole en México la lucha hacia adelante para tratar de reparar. En el caso de nosotros somos desaparecidos, pero es la resistencia moral, es decir, no me van a vencer, no nos van a derrotar. Nosotros vamos a buscar a nuestros hijos, pésele a quien le pese. Y nosotros, cuando nosotras nos paramos en esa actitud, creo que estamos ya con un logro gigantesco. Y los colectivos, especialmente los colectivos de desaparecidos, han dado ejemplo de fuerza, de resistencia, de valor, que ha sido lo que me da un poco de esperanza en que México pueda retomar el camino, ¿no? Cambiar los paradigmas de violencia, de impunidad, de toda esta inseguridad, puede cambiar todos esos paradigmas por paradigmas de paz, de tranquilidad, de recuperar el México que teníamos hace unos 15 años, ¿no? Donde podíamos salir de la casa sin ningún pensamiento de que quizás no podríamos regresar o que tenemos que estar siguiéndole los pasos a nuestros familiares porque es tan terrible lo que vivimos. Cambiar todos esos paradigmas. Los colectivos de Veracruz, colectivos de desaparecidos, somos los que estamos abriendo brecha en todo esto. Creo que eso es un logro, y no solamente del colectivo Solecito, creo que de todos los colectivos, porque realmente es una fuerza moral la que estamos utilizando, y esa está jalando también a México hacia todo esto, como te decía, ¿no? Todo a restituir todo este tejido social tan dañado, a convertir a México en el México que sea digno de nosotros, ¿no? No al revés, ¿no? O sea, porque hasta ahora el tema ha sido que México como país no es lo que uno merece. No es el país en donde uno quiera vivir por elección. Vivimos en él ya porque francamente, ¿no? Y lo amamos, porque primero que nada, eso es cierto. Pero hoy en día todas las autoridades, y de esto estamos hablando de hace mucho tiempo, nos quedan a deber. Como seres humanos, nuestros derechos, todo lo que conlleva las garantías individuales, todo eso se ha perdido en México y es necesario recuperarlas. Entonces, por eso te digo, esos son los logros. Son muy claros y vamos a seguir acumulando más. Así es que... Lenit. Sí. Bueno, yo te hablaré un poquito más de los logros que como familia hemos tenido. Este colectivo ha entregado a personas con vida, personas que en su momento estuvieron desaparecidas. Nosotros hemos alrededor de 6 personas, algunas son mujeres, algunas son hombres, que hemos podido regresar a sus casas por diferentes factores, ¿no? Y también hemos entregado a personas fallecidas. Este colectivo ha trabajado de alguna manera igual que Lucy, porque me queda claro que también ellos han entregado y todo esto, pero hemos impulsado eso. Y también al principio, el primer caso, por ejemplo, que tuvimos cuando reconocimos o exhumamos un cuerpo, se tardaron más de 3 meses. Y hoy por hoy ya hacemos a que toda esta burocracia de papeleo y todo eso sea un poquito más ágil. Y podremos decir que parte de los logros es que ya sabemos a quién acudir y cómo acudir. Es decir, pasó esto y esto, y necesitamos que este cuerpo sea entregado a esta familia y ya el proceso es mucho más rápido. Cabe mencionar también que como logro es que también hayamos participado en la creación de la ley general, la creación de una ley local, la creación de una comisión local, que las mismas familias hemos trabajado y hemos impulsado porque nace desde la necesidad que como familia tenemos. Entonces, es algo que a lo mejor ha sido difícil, a lo mejor, y el logro que nosotros hayamos querido es que ya tengamos a nuestro familiar, es que el perpetrador ya esté en la cárcel, es que muchas cosas que quisiéramos haber podido lograr, pero creo que avanzamos de a poquito, bien seamos o no la piedrita en el zapato de las autoridades, y es así como vamos impulsando poco a poco y seguimos avanzando de a poquito a poquito. Seguías.
Pues quiero informarle al público que nos escucha, ya sea a través de la señal de mixlr.com/radio UASM o bien a quienes siguen esta transmisión a través de nuestras redes, que estamos platicando con Lenit Enríquez Orozco, quien es representante del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, y también con Lucy Díaz, quien es fundadora y directora del colectivo Solecito, ambas madres, parientes, que están en búsqueda de sus desaparecidos y que quiero reiterar el mensaje con el cual fueron bienvenidas, que probablemente no escuchaste, Lenit, pero que a nombre de toda nuestra comunidad, los estudiantes, los académicos y los trabajadores, encuentren en esta universidad un espacio para que puedan ser escuchadas, ser comprendidas. Sé que nuestros estudiantes pueden conocer el trabajo de todos ustedes y serán solidarios con ustedes, y que en el momento que podamos rebasar esta cuarentena, podremos encontrar la forma de abrir espacios para que ustedes puedan hacer llegar sus peticiones y sus voces a toda nuestra comunidad. Estamos, digamos, a la mitad de esta entrevista ya perfilándonos hacia el final, y quisiera hacerles la pregunta de ¿hacia dónde vamos después de esta cuarentena? ¿Qué cosas están pendientes? Sé que estamos poco a poco, con la descripción que nos acaban de hacer con sus logros, rascando uno y otro logro y rascando literalmente en la tierra para poder encontrar todos estos restos. Pero ¿qué nos queda por hacer? Empezamos contigo, querida Lucy. Sí, después de la cuarentena, a veces uno, pues estamos ahorita que parece que no va a haber después, pero sí va a haber. El mundo se ha visto bajo estas mismas circunstancias o peores, y ha habido un después. Nosotras nos estamos preparando en todos los sentidos para poder retomar y aplicar todo lo que vamos ahorita, todo este tiempo que hemos perdido de la búsqueda en campo, que para nosotros es tan importante, pues retomarla y con toda la fuerza, ¿no? Nosotros una de las actividades que hacemos es vender ropa usada y artículos diferentes para poder sustentar la lucha, ¿no? La búsqueda. Entonces, en ese sentido, seguimos haciendo nuestras ventas en línea, seguimos recolectando ropa, haciendo esta labor de pues, más que nada, conseguir los recursos. Y también, como te decía, tratar de ordenar los expedientes, las cosas que faltan, ver qué es lo que tiene somos muchísimas, en Solecito son más de 200 compañeras, prácticamente 300. Entonces necesitamos estar en un trabajo que normalmente no tenemos el tiempo para hacer todo ese tipo de trabajo por la búsqueda en campo. Conlleva tanto esfuerzo porque estamos con dos frentes abiertos muy amplios, que uno es el de conseguir los recursos y el otro es el de estar en el lugar de la búsqueda. Entonces, esa búsqueda que nosotros estamos haciendo ahora, que se interrumpió, para nosotros era muy importante, porque ya esa búsqueda la había hecho la Fiscalía del Estado que teníamos anteriormente, y hicieron una búsqueda de verdad muy deficiente. Entonces, en esa búsqueda hemos encontrado 3 cuerpos que dejaron abandonados en las fosas que ya ellos exhumaron, y más de 2,000 huesos que dejaron abandonados, entre otras cosas, artículos personales, ropa, incluso hasta un celular, dentaduras postizas, prótesis dentales. Impresionante la cantidad de cosas que dejaron abandonadas en esas fosas. Nosotros dijimos, vamos a revisarla. Entonces es una labor nueva para el colectivo, estamos abriendo brecha porque estamos haciendo, ahora sí que corrigiéndole la plana a las mismas autoridades. Estamos siendo peritos de peritos, porque el trabajo que ellos hicieron, como fue tan terrible, tan deficiente, nosotros lo estamos tratando de arreglar, ¿no? Entonces estamos levantando todas las fosas. Para esto estábamos muy acarreadas, ya teníamos todos estos hallazgos en apenas unas 10 fosas, nos falta por revisar otras posiblemente unas 70 fosas más. Entonces es un trabajo muy grande y creo que queremos hacerlo bien hecho. Sabemos que va a ser de largo aliento por el asunto de que es pesado, ¿no? Pero igual para nosotros eso es lo que pensamos hacer. Pensamos seguir con nuestra lucha
seguir ayudando a las compañeras que tienen familiares desaparecidos, también seguir tratando de darle forma de manera legal, jurídica, a a los diferentes ángulos de la búsqueda y de las desapariciones, de todo lo que conlleva. Seguir en el trabajo, como decía Lenín, los colectivos conseguimos que se hiciera la ley de desaparición forzada, también la ley de presunción de ausencia, y de esta ley se han desprendido diferentes instrumentos muy importantes, como la comisión de búsqueda, el consejo tanto estatal como nacional, etcétera. Entonces hay un trabajo muy grande. Estamos participando también, el colectivo Solecito está participando con el mecanismo de identificación forense. En ese mecanismo se va a tratar de darle identidad a más de 36,000 cuerpos, o digamos, restos que están en calidad de desconocidos en diferentes lugares de México. Es un imperativo de que en México no se permita, esto es de verdad abominable, que hayan más de 36,000 personas sin una identidad en estos lugares, que se supone que resguardan a las personas que han fallecido, ¿no? Tenemos un verdadero caos. ¿En qué país civilizado podemos hablar de más de 36,000 personas en calidad de desconocidas? En un país que está muy atrasado. Entonces, no puede ser un país civilizado. Todo esto estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo. Tan pronto la cuarentena ahora sí que el banderazo, nosotros igual, hasta lo que siga la cuarentena, seguiremos trabajando. Como te decía antes, si nosotros pensamos en que esto nosotros no nos condicionamos. No ponemos la condición de que hasta tal fecha, nada de eso. Nosotros no nos cuestionamos. Nosotros seguimos adelante sin condición de ningún tipo. No hay nada de límites, ni nada. Nosotros sabemos que tenemos que encontrarlos. Para encontrarlos tenemos que buscarlos. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Lenny, por favor, ¿qué sigue después de esta cuarentena? ¿Qué trabajos hay pendientes? Tenemos literalmente un cerro de trabajo. Nosotros antes de estar en cuarentena estábamos trabajando algunos predios de exhumación masiva. Es decir, tenemos puntos en donde son más de 40 y tantos puntos positivos ya en donde se estaba trabajando anteriormente. Y vaya, esto de la pandemia pues llegó y evidentemente los trabajos quedaron en stand-by. Estos trabajos tendrían que continuar. Aunado a esto, se descubre una fosa clandestina con más de 70 puntos positivos. Y posteriormente se encuentra otro rancho más con distintos puntos, lugares donde están positivos. Entonces, sí se nos viene un trabajo muy difícil, pero más allá de eso, quisiéramos trabajar con las autoridades. ¿Cómo van a trabajar todo este trabajo rezagado? Porque no va a ser fácil de decir, se abren las puertas, la sociedad puede salir. Vaya, ya lo dijeron también desde la Secretaría de Salud, que nuestra vida no va a ser igual, ¿no? Entonces creo que también nos va a tocar trabajar un punto y de decir, a ver, ustedes autoridades, ¿cómo van a trabajar con esta pandemia con la cual ya va a ser como una vida cotidiana, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros vamos a vivir con este virus por el resto de nuestras vidas. Entonces, tenemos que trabajar y también saber cómo ellos tendrían un plan de trabajo con todo lo rezagado. O sea, si aún con la pandemia sus excusas eran de que tenían que trabajar con personas con colectivos y sin colectivo. Entonces, desde lo federal hasta lo local, por ejemplo, era una exigencia que nosotros seguíamos impulsando de decir, ¿cómo vamos a trabajar? Y ellos decían de que traían rezago, por ejemplo, hubo muchos despidos, ahorita, por ejemplo, con la austeridad tampoco ha sido donde se puedan contratar más fiscales, al contrario, hay algunas plazas que desaparecen. Entonces, ha sido algo que siempre hemos trabajado con ciertos limitantes. Entonces, ahorita no sé cómo vayamos a trabajar con todo esto, pero de que tenemos muchísimo trabajo adelante y muchísimo trabajo que sacar, pues es esta parte, ¿no? De muchísimo trabajo y pues bueno, vamos a ver cómo seguiremos trabajando con todo lo que se viene.
Quiero agradecerles a ustedes dos. Ya estamos en la parte final. Lalo, por favor. Sí, quiero hacer esta siguiente pregunta, obvio para las dos, de la sociedad, la comunidad, desde nuestras posibilidades y trincheras, ¿cómo podemos ayudarles en su lucha? Entonces, es para ir concluyendo esta entrevista. Adelante con Lucy, por favor. Excelente pregunta. Ese tipo de pregunta me encanta, porque ese ya viene siendo inclusiva, ¿no? O sea, vamos todos para el mismo fin. La sociedad civil tiene muchísimo que aportar. Hasta ahora, por ejemplo, la academia, y eso lo puedo yo, es uno de los grandes resquemores que siento, ¿no? De que cómo es posible que la academia nos haya dado la espalda. Es increíble. Ustedes están ahora sí que siendo las excepciones. También hay una que otra universidad que también nos ha contactado y podemos decirlo, ¿no? Sí, pero son las menos, son excepcionales. O sea, la mismísima Casa Magna no ha tomado el tema de los desaparecidos y tiene cientos de desaparecidos en su haber. Entonces, el tema es, pero no quiero criticarlos, yo lo que quisiera es que todos nos sumemos a esta lucha. Cada quien tiene algo que puede aportar. No hay absolutamente nadie que esté entero y, digamos, consciente que es una persona desde adolescente hasta adulto, lo que tú quieras, anciano, puede aportar algo, puede difundir las fichas de los desaparecidos, así como tengo yo acá las fotos de los muchachos, de los amores del colectivo. Todos ellos tienen sus fichas con sus datos y las subimos a internet y de ahí la persona la puede tomar y darle difusión, porque en una de esas puede aparecer alguien que tenga algún dato sobre esa persona, uno nunca sabe. Entonces, eso es una acción que parece insignificante, sin embargo, puede tener una enorme consecuencia, ¿no? Nosotros estamos en las redes, estamos en Twitter con Solecito de Ver y estamos en Facebook, Colectivo Solecito de Veracruz Oficial. También tenemos la brigada del Colectivo Solecito, que es la brigada en la que hacemos la búsqueda de campo. Y pueden ver las fotos ahí. No tienen idea de lo que significa para las madres cuando alguien difunde las fotos, porque ellas sienten que esa foto ya va corriendo y la persona las van viendo y tiene una amplitud de posibilidades. Sienten la esperanza. Cuando la mamá nos manda las fotos para que nosotros las publiquemos, de verdad es algo sentimentalmente tiene muchísimas implicaciones. Entonces creo que ojalá y nos apoyen con eso, nos pueden apoyar también. Por ejemplo, el pronunciamiento que sacó Solecito hoy con respecto a Javier Duarte de Ochoa, que cometió todos estos crímenes y nosotros queremos que se le imputen y que el señor no quede impune. Y también que todas estas propiedades de las que él se apropió de manera criminal también, porque no se puede decir de otra manera, de verdad que le vuelvan a colocar el embargo que tenían y aparte de que se le imputen los crímenes de desaparición forzada. Ese pronunciamiento está en las redes. Si lo difunden, le dan una dimensión al pronunciamiento que va mucho más allá de lo que el colectivo Solecito tiene, digamos, en sus propias redes, en sus propias bases. Nos pone en todos lados. Ese tipo de cosas. También pueden aportar dando ideas. De verdad, es increíble. Nosotros, a Solecito, hay un monero que nos hizo un cartón, Fisgón se llama, del Solecito. Hay una caricaturista que nos hizo una serie de caricaturas como un cómic, pero una cosa seria, ¿no? O sea, hay una chica que nos hizo una canción con un video. De verdad es increíble que hasta la gente creativa ve estos temas y esto le mueve la conciencia, le mueve los sentimientos. Por eso, en la manera de cada quien, porque esto depende de las habilidades de cada persona, encontrar alguna forma de apoyar. Y no solamente a los desaparecidos, hay que apoyar a todos, hay que apoyar a los de los feminicidios, a los de los niños, de la trata, de lo que sea. Esto tiene que ser
todo México luchando por México, ¿no? Todos los que habitamos en este país, pues de verdad, o sea, es nuestro país, es como tu casa. Si no la limpias, si no la arreglas, pues qué ilusiones de vida son esas, qué expectativas de vida, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante tener contacto con la gente. Para nosotros, de verdad, cualquier tipo de acercamiento que la sociedad civil tenga con nosotros es, de verdad, para nosotros agradecible y lo recibimos con muchísimo amor. Lenny, por favor, repítenos, por favor, ¿en qué forma podemos ayudarlos y cómo podemos contactarlos, Lenny? Muchísimas gracias. Claro, fíjate, el colectivo Madres en Busca de Coatzacoalcos igual tiene su propia página, es así, en Facebook y Twitter, Madres en Busca de Coatzacoalcos. Es muy importante que la sociedad nos ayude, es de mucha importancia, ya bien sea con la difusión de fichas, ya bien sea incluso mirando. Nosotros siempre tenemos ahí una versión que le decimos cuando estamos en nuestras marchas, la gente mirando también está apoyando, ¿no? Entonces, es muy importante que en ocasiones, por ejemplo, hacemos vendimias. Los colectivos, básicamente, tenemos nuestros propios ingresos, entonces, de alguna manera tenemos este tipo de acciones de ventas, de propaganda, de hacer muchas acciones. Entonces, para nosotros es importante que la sociedad nos ayude con la difusión, con todo lo que ellos puedan aportar. Para nosotros nos ayuda muchísimo, incluso en las páginas hay personas que les dan palabras de aliento a las mamás que escriben alguna carta para sus hijos y las animan y les motivan a seguir con su lucha. La verdad es que no importa o no es necesario que te tenga que pasar a ti lo de una desaparición para que tú puedas ayudar a los que están también pasando por esto. Entonces, les agradezco muchísimo el espacio y saludos, Lucy, y muchas gracias a todos por ahí. Yo más quisiera interrumpir que vuelvan, por favor, para la gente de radio, repetir sus formas de contacto, por favor. Sí, nosotras estamos en Solecito en Twitter. Estamos como Solecito de Ver, todo junto. Solecito de Ver, porque Solecito está de Veracruz, ¿no? Pero como no cabía todo Veracruz, pusimos Ver. Entonces, Solecito de Ver en Twitter es una cuenta ahí de verdad muy accesible. También estamos en Facebook como Colectivo Solecito de Veracruz Oficial en Facebook. Es también muy importante. De verdad, no hay acción pequeña. Todas las acciones tienen en sí un valor específico. Y en serio, por favor, acérquense a nosotras. Y muchas gracias a ustedes, de verdad, a Charlas en Cuarentena. Ojalá y luego sigan charlas sin cuarentena, pero que sigan, ¿no? Y fuera de la cuarentena. Muchísimas gracias, fuera de cuarentena. Un abrazo y todo el agradecimiento del Solecito para ustedes. Muchas gracias, Lucy. Lenny, por favor. Claro que sí. Nos pueden encontrar Madres en Busca de Coatzacoalcos, así, en las plataformas de Facebook, pero también quisiera recalcar que para las personas que nos están escuchando desde tu plataforma, que también existe el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Entonces, pueden ingresar también a esa plataforma por parte de Facebook o la misma página del Movimiento por Nuestros Desaparecidos para que diferentes personas de diferentes estados puedan sumarse a colectivos. Ahí, por ejemplo, en esa página también menciona qué colectivos están en cada estado. Entonces, si alguien necesita de algún acompañamiento o de lo que realmente ocupe, también nos pueden encontrar por ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por esta plática enriquecedora y también a tu auditorio por estarnos escuchando. Muchísimas gracias. Pues es así como despedimos a Lenny Enríquez Orozco, representante del colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, y a Lucy Díaz, fundadora y directora del colectivo Solecito, a quienes enviamos todo nuestro apoyo. Y queremos reiterarles que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, junto con toda su comunidad, también es su casa. Así que no dejen de compartir en nuestras redes sus contenidos
a los universitarios que nos están escuchando o que están viendo esta charla a través de Facebook Live o el podcast, les reiteramos la invitación a que participen como puedan en esta búsqueda a nombre de toda la universidad. Nosotros estamos agradecidos con su trabajo porque están haciendo el trabajo que le corresponde a otras autoridades quienes en algunas ocasiones han sido corruptas en el caso de todas estas desapariciones. Muchas gracias por su presencia. Hasta aquí llegamos con esta charla en cuarentena. Lalo, nos escuchamos próximamente. Estamos en contacto y a nuestros amigos de Radio UACM, quédense con nosotros un rato. A continuación, ahorita hay todavía un poco de programación. Un Así abrazo. es, vamos Un a abrazo, continuar. gracias Lenit, gracias Hasta luego. Lucy. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, gracias.